Buenas tardes, mi nombre es Denise Ayala, estudiante de Tecnología en Seguridad y Salud del Trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el curso de primer respondiente para esta actividad tengo como tema un conato de incendio en el auditorio. ¿Cómo sería la actuación en el primer respondiente? Este trabajo va dirigido a la tutora Gloria Aleida Gómez. Situación, problema. Descripción de la situación. El tipo de la situación es una emergencia, comprendiendo que una emergencia es un evento el cual se puede responder mediante el uso de recursos ya disponibles a nivel local. Es decir, contamos cómo brindar unos primeros auxilios y cómo minimizar la emergencia con los recursos que tenemos en el momento ahí en el lugar donde se presenta la situación. Descripción. Conato de incendio por cortocircuito en auditorio donde se está llevando a cabo una capacitación del primer respondiente. Los datos de interés. Los datos de interés que relaciono en esta actividad son las características con las que cuenta el auditorio en el momento en que se presenta la situación. En el momento hay 50 personas en asistencia con edades entre los 19 a 30 años. Contamos con equipos de contraincendios, contamos con 2 salidas de emergencia, tenemos presencia de humo y fuego y tenemos personas lesionadas por inhalación de humo. La actuación del primer respondiente. Yo lo resumí en 5 pasos. En el primer paso tengo organizar la evacuación de los asistentes con el fin de evitar estampidas por pánico y reducir la expansión de la emergencia. En el segundo paso tengo activar planes de respuesta inmediata locales, brigadas de emergencia, personal capacitado para combatir incendios y atención de heridos. En el tercer paso está activar el sistema de emergencia, dar pronto aviso suministrando la ubicación exacta y una síntesis preliminar de la situación. En el cuarto paso está realizar una verificación o conteo de los asistentes y organizar un triage que facilite al al servicio de emergencias médico la atención oportuna por prioridad. Y en el quinto paso tengo aseguramiento de la escena con el fin de evitar nuevos heridos y preservar la evidencia de material probatorio para las investigaciones pertinentes, obteniendo declaraciones y testimonios. Los beneficios en el actual del primer respondiente. Como primer beneficio tengo la reducción del siniestro. El primer respondiente está en la capacidad de organizar a las personas con el fin de evitar la propagación de la emergencia y los daños colaterales. Facilita las investigaciones. Al realizar un correcto aseguramiento de la escena, se reserva material probatorio de importancia, principalmente para las autoridades competentes, cuando se necesite establecer cuál fue la situación que dio origen a la emergencia. Gestión del talento humano. El primer respondiente, al ser una persona capacitada, se convierte en un líder con capacidad de gestionar el talento humano presente en el área de la emergencia a beneficio de los necesitados. Esta persona puede contar con la capacidad de identificar de las personas que se encuentran en el auditorio quién cuenta con capacitaciones que nos puedan brindar un apoyo mucho más amplio para poder generar o prestar el servicio que se requiera. Es decir, podemos contar con enfermeros, brigadistas, médicos, psicólogos que de primera mano nos puedan brindar un apoyo para minimizar eh, los daños en la situación que se está presentando. Humanización. Promueve en la comunidad el sentimiento de cooperación y humanismo. Esto toda vez que se identifique una situación especial en la que varios de los asistentes podamos ayudar a una persona que se encuentra en un riesgo y que necesita que entre varias personas se le brinde el apoyo. Oportuna respuesta de los CEN. Contar con personal capacitado en primer respondiente facilita que los CEN cuenten con información puntual y de valor para la gestión de la respuesta. Es decir, el primer respondiente puede contar con la información necesaria para poder brindar
una prestación del servicio de manera oportuna a las personas que lo requieran de forma prioritaria. Para esto es muy importante conocer del triage, para poderle brindar la atención a las personas que más lo requieren en el momento y de esta forma minimizar los riesgos y las afectaciones. Reducción de víctimas. Disminuye al contarse con una persona idónea en el manejo de la emergencia. Esta reducción de víctimas y reducción del siniestro van de la mano, porque la actuación del primer respondiente es tratar de mantener la calma ante cualquier situación de emergencia. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Juliet Carolina Angeliginio. Pertenezco al programa Tecnología en Seguridad en el Trabajo. Soy matriculada en el curso Primer Respondiente y para esta tarea seleccioné como tema terremoto en centro educativo. Con el paso de los años han ocurrido muchos sucesos de terremotos y en cualquier momento puede volver a ocurrir. Nos podemos ver involucrados en cualquiera de esas situaciones, seamos nosotros, nuestros familiares, vecinos o amigos. En cualquier momento puede volver a ocurrir una situación de estas. Como ya vemos, en un temblor todo pasa y todo vuelve a la normalidad. Pero cuando ocurre un terremoto, pueden haber grandes daños, pérdidas y afectaciones en los habitantes en la comunidad donde ocurra este desastre natural. Es allí donde se necesita que las personas estén lo suficientemente preparadas para un siniestro como lo es un terremoto. Se necesita la colaboración de toda la comunidad para que estén preparados y sepan qué hacer en una situación de estas. Descripción de la situación. Tipo de situación, desastre natural. Un desastre natural, terremoto, es un temblor repentino y rápido del suelo ocasionado por desplazamientos de rocas subterráneas muy por debajo de la superficie de la Tierra. Los terremotos pueden causar incendios, tsunamis, deslizamiento de tierras y avalanchas. La descripción de esta situación es un terremoto en un centro educativo en el cual se está llevando a cabo la capacitación de primer respondiente. Para la actuación del primer respondiente hay que tener unas claves. La primera es confirmar que las construcciones sean lo suficientemente resistentes para un sismo. Según la legislación nacional, esta exige que las construcciones deben cumplir con unas normas sismoresistentes. Esto lo podemos evaluar con la ayuda de un ingeniero estructural y lo podemos realizar en las situaciones, en los lugares donde más pertenecemos, como lo puede ser nuestra casa, nuestro sitio de trabajo, nuestro centro educativo, etc. Sabemos que no es solamente nuestra vida lo que está en juego, sino también nuestro patrimonio. Como segundo, tenemos cambiar de puesto a los objetos que nos pueden ocasionar algún accidente o que nos pueden, que podemos perder la vida con la caída de estos, como lo pueden ser armarios, objetos colgantes como lo son las lámparas, cuadros que estén mal puestos. También hay que revisar que los objetos que estén pegados a la pared estén bien puestos, si no volverlos a organizar. Hay que estar revisando todas estas situaciones. Como tercera clave está establecer acuerdos.
establecer acuerdos es el caso de cómo actuar en caso de un terremoto. Esto lo vemos, estos acuerdos lo debemos organizar con nuestros hijos, familiares, amigos, vecinos, porque no solamente cuidar la vida de nosotros, sino las personas que estén a nuestro alrededor. Esos acuerdos abarcan todo como eso, como lo son sitios de protección, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Tenemos que estar seguros de cuáles son los sitios en los que nos podemos resguardar en una situación como esta, por dónde vamos a llegar hacia ese sitio y estar seguros de que todos nos vamos a encontrar ahí en caso de una emergencia. También hay que tener muy claro que para eso tenemos que participar en los simulacros que se realicen en nuestra comunidad. Como cuarta clave está usar el kit de emergencias. Este kit de emergencias nos permite, tiene que ser que nos permita por lo menos sobrevivir al menos unas 72 horas. Este debe contener linterna, radio, botequín de primeros auxilios, guantes de nitrilo o látex, zapatos resistentes, artículos de aseo personal, provisiones para mascotas si las hay, reserva de medicamentos, porque sabemos que hay personas que toman medicamentos con fórmulas. También es clave que tener copias de las fórmulas médicas, de todos estos documentos personales como es la cédula de ciudadanía, etc. También hay que tener bombillos de repuesto, pilas, pito, agua, comida enlatada, etc. Como esto está evalúe la situación y actúe. Después de la situación, protegerse durante el terremoto. ¿Cómo protegernos durante el terremoto? En áreas exteriores hay que protegernos de cosas que puedan caer, como lo son vidrios, materas o pedazos de fachadas. Si el terremoto es demasiado fuerte, hay que tener en cuenta que nos debemos agachar, buscar refugio debajo de una mesa o algo por lo general. Agacharse, cuidar nuestra cabeza, hombros y cara con nuestros brazos, buscar un mueble lo suficientemente grande y resistente, y si no lo hay, hacernos en las esquinas y evitar hacernos al pie de las ventanas. En un espacio abierto, en los lugares públicos, debemos dirigirnos a zonas que estén fuera de postes o de árboles que puedan caer. Si vamos conduciendo, lo que debemos hacer es dejar de manejar, bajarnos del vehículo y buscar un lugar seguro en el que podamos evitar un desastre, y si nos vemos a salvo, ayudar a salvar más vidas. ¿Qué hacer después de la situación? La sexta clave, evaluar la situación y actuar. Si al pasar el terremoto hay daños muy grandes, debemos evacuar y ayudar a los demás a evacuar hacia el lugar acordado. Si nos vemos a salvo, que estamos a salvo, ayudar a los demás aplicando lo aprendido, porque en estos casos es de gran importancia la unión y la solidaridad. Además, después de un terremoto siguen habiendo muchos más peligros, como lo son cables en las vías, árboles a punto de caer. Además, otras claves serían suspender servicios públicos, cubrir derrames de químicos con arena o tierra. Y
Y estas son las 6 claves súper importantes para evitar, y ayudar a los demás, eh, así a salvar vidas. Muchas gracias. Cordial saludo, señor tutor y compañeros del aula virtual. A continuación voy a dar solución al punto 6 y 7 de acuerdo a los requerimientos de la guía, en un caso de situación urgencia o emergencia. La situación mía que yo escogí es una caída de una escalera con posible fractura. Situación o escena. La situación se desarrolla en un lugar de trabajo en donde un empleado posado sobre una escalera a más de 1,5 metros de altura se resbala y cae. Este al parecer sufre una posible fractura y el cual queda en estado de conciencia. Perdón. Para la realización o las situaciones de fracturas no es necesariamente de 1,5 metros. Pueden estar caminando o cualquier situación en la cual uno va trotando, diferentes escenas, pero el caso mío es una situación a más de 1,5 metros. Primer punto. ¿Qué debe hacer el primer respondiente? Identificación de la persona. Verificar quién es la persona, edad, sexo, de qué área es, si es un visitante, si es un contratista o de otro sector. Se verifica previamente su EPS, se verifica su ARL. Segundo punto, verificación de los signos vitales. Los signos vitales reflejan el funcionamiento esencial del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Su proveedor de atención médica, en este caso el primer respondiente, es observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico, es decir, en qué estado está, cómo está su cuerpo. Déficit neurológico es uno de los puntos más importantes que el primer respondiente debe realizar. Un déficit neurológico es una anomalía funcional de un área del cuerpo. Esta alteración funcional se debe a una lesión del cerebro, de la médula espinal, o de los músculos o de los nervios. Los ejemplos incluyentes son reflejos anormales, qué tan orientado está, alerta, qué tal situación de alerta está el paciente, su voz, su tono de voz, qué parte del cuerpo le duele, que si está consciente o inconsciente. Son aspectos muy importantes que el primer respondiente debe tener en cuenta en el momento de llegar a evaluar la persona. Cuarto punto, tratamiento de una fractura cerrada. Una fractura cerrada de brazo es una grieta o ruptura en uno o más huesos de la extremidad, pero a los cuales no se ve. A menudo una fractura en el brazo se produce en su sección media, delgada y larga, en uno de los 3 huesos que lo componen. ¿Cómo inmovilizar una fractura cerrada? Bueno, en este caso me atreví a poner varios links porque existen muchas situaciones y escenas para inmovilizar una fractura. También existe una diversidad de elementos, objetos o cosas que el cual el primer respondiente debe ser muy recursivo y veraz. ¿Por qué? Porque de esto depende la situación en la cual la persona se ponga. Si de esto depende también minimizar el dolor, minimizar los movimientos. ¿Qué elementos podemos encontrar en una escena de una fractura? Podemos hallar un sinnúmero de elementos tales como tapetes, cuadernos, cartones, tablas, tablillas, podemos encontrar lazos, cuerdas, cordones de zapatos, la correa de la persona, la correa de uno. ¿Para qué sirven todos estos elementos? Primero, para entablillar la fractura. Segundo, para inmovilizar la fractura. Y tercero, para hacer cabestrillos. El primer respondiente en este caso debe de ser muy recursivo, veraz y dinámico para reaccionar inmediatamente y ser creativo. Tratamiento de la fractura de cerrada de brazo.
Colocar el antebrazo flexado sobre el pecho. ¿Con el qué objetivo? Con el objetivo de evitar movimientos. Proteja la axila colocando un trozo de algodón o tela doblada debajo de esta para evitar que mueva el hombro y evitar que se mueva el brazo. Se coloca una férula en la parte externa del brazo. ¿En qué consiste la férula? Es la tablilla que se va a colocar debajo del brazo y el cual se va a sujetar con varias prendas o, digámoslo así, pañuelos, cuerdas, suavemente a la tabla, suavemente el brazo a la tablilla o al elemento en el cual se va a entablillar. Se sostiene el antebrazo con un cabestrillo. Aquí es donde vamos. El cabestrillo se puede hacer de mil y una formas, con sábanas, cuerdas, con una correa. ¿En qué consiste el cabestrillo? Es un elemento el cual me va a ayudar a transportar el brazo de la persona sobre el pecho y amarrado a la parte del cuello para evitar un movimiento y evitarle dolor al paciente. Se amarra la parte superior e inferior de la fractura para transportarla. Se traslada a la víctima al centro de atención más cercano. Ruta de evacuación. Se debe seleccionar el método de evacuación correcto, es decir, el que esté más despejado, el cual no haya mucha congestión vial y según las condiciones del paciente y los determinantes mencionados. Es necesario verificar continuamente la posición de transporte y el estado clínico de la víctima. A esto me refiero yo con que se debe incluir la vigilancia estrecha de los signos vitales. Se debe tener con antelación la vía de evacuación más rápida y segura a un centro de atención médica de urgencias lo más cercano posible, ya que pueden surgir alteraciones en el estado de la persona, es decir, a una persona en este estado, dependiendo del tipo de fracturas, se le puede dar le pueden dar ataques de pánico, le pueden dar ataques epilépticos, le pueden dar, por decirlo así, claro está, puede estar en estado de shock, se puede desmayar. Existen casos donde la persona puede fallecer. La función del primer respondiente es tratar de vigilar y monitorear sus signos vitales hasta que llegue al centro médico más cercano. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es Daniela Ochoa, estudiante de la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esta actividad elegí el tema de hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es la salida o derrame de sangre dentro y fuera del organismo, como consecuencia de la ruptura de uno o varios vasos sanguíneos. Debe ser controlada rápidamente, ya que si la pérdida es muy abundante puede ocasionar shock o muerte. Hay diferentes tipos de hemorragia según el tipo de vaso sanguíneo. Tenemos la capilar, que afecta a los vasos superficiales que irrigan la piel. Se cierra por sí misma. Está causada por traumatismo y se suelen formar hematomas. Tenemos la venosa, que es la sangre roja oscura, que es más fácil de controlar que la arterial. También tenemos la arterial, que es la salida abundante o intermitente de sangre, y ya ellas se clasifican según la localización de sangre. Tenemos la externa, que es sangre que sale al exterior a través de una herida. También tenemos la interna, que es la sangre que no fluye al exterior y se acumula debajo de la piel o en una cavidad orgánica. Tenemos las exteriorizadas, que salen del exterior a través de un orificio corporal, como el oído, la nariz, la boca, el ano o la vagina. Ante una hemorragia externa, lo que se debe realizar es una compresión directa, aplicando gasa sobre la herida y haciendo presión fuerte. La presión directa se puede sustituir
por un vendaje. Cuando la herida pare de sangrar, cuando la superficie sea amplia o si hay más heridos por atender. Ante una hemorragia interna, si es capilar, basta con aplicar frío local sobre la piel, protegiéndola con un paño o una gasa, ya que el frío contrae los vasos sanguíneos y reduce el hematoma.